Hi there, my name is Jose Anconi, and today we're going to learn the adjectives comparatives in English. El día de hoy vamos a aprender lo que son los adjetivos comparativos en inglés. ¿Qué son los adjetivos comparativos? Los adjetivos comparativos son adjetivos que nos permiten expresar superioridad, inferioridad o desigualdad entre diferentes cosas. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando queremos comparar la desigualdad entre dos personas, dos objetos, dos animales u otros sujetos. Bueno, el día de hoy vamos a aprender las 5 reglas esenciales para hacer nuestras oraciones en comparativo. Vamos a empezar con nuestra primera regla. Nuestra primera regla nos dice que si la palabra tiene una estructura de consonante, vocal, consonante, debemos duplicar la última consonante. Para ello vamos a utilizar el adjetivo fat, que significa gordo. Entre este burro y este cerdo, ¿quién es más gordo? El cerdo. Para ello utilizamos fat, ¿ok? Y fat tiene consonante, vocal, consonante. ¿Cómo diríamos el cerdo es más gordo que el burro? Seguimos las siguientes reglas. Da, pi, el cerdo, is, seguidamente de nuestro adjetivo, gordo, fat. Como es consonante, vocal, consonante, debemos duplicar la consonante. Fat. Y aumentamos ER. Esta ER dice que es más gordo o más pequeño o más grande. Esta ER significa más, hace que el adjetivo compare al otro sujeto. Hasta ahora tenemos the pig is fatter than, que no olvidemos que para comparar entre dos sujetos tenemos que utilizar la palabra que, y para el comparativo utilizamos la palabra than, que significa que el cerdo es más gordo que ¿quién? Que el burro. Than the donkey. Esta es nuestra primera regla. Adjetivo, consonante, vocal, consonante, duplicamos, aumentamos ER y luego ponemos la palabra que, en este caso sería than. La segunda regla. La segunda regla nos habla de los adjetivos que son largos. Por ejemplo, expensive. Expensive significa caro. Entre un reloj de mano y un celular, ¿cuál es más caro? Obviamente el celular. Pero para ello no vamos a aumentar la ER al adjetivo, porque es un adjetivo muy largo. Así que seguimos las siguientes reglas. Para los adjetivos largos, antes del adjetivo escribimos more. ¿Ok? El celular es más caro que el reloj. Esa es nuestra versión. The phone is, como es un adjetivo largo, debemos escribir more. More, el adjetivo normal, como se escribe, es more expensive. El celular es más caro que el reloj. Dan, no olvidemos que debemos escribir el que después del adjetivo, que el reloj. Dan the watch. Esta es la regla para los adjetivos largos.
escribir more antes del adjetivo y seguidamente el than. Ahora sí, nuestra tercera regla. Para esto vamos a utilizar en adjetivos que terminan en la letra Y. Por ejemplo, el adjetivo happy, que significa feliz. Entre Ned Flanders y el señor Burns, ¿quién es más feliz? Ned Flanders, y todos conocemos a Ned Flanders. ¿Cómo haríamos nuestra oración? La palabra happy termina en Y. Debemos eliminar la Y y reemplazarla por una I latina y aumentar la EE, happier. ¿Ok? Solo en adjetivos que terminan en Y. Ahora sí, nuestra oración diría: Ned Flanders o Flanders es más feliz que el señor Burns. ¿Cómo lo escribimos? Empezamos por nuestro sujeto. Flanders es más feliz. ¿Cómo digo más feliz? Happier. No olviden que si el adjetivo termina en Y, reemplazamos la Y por la I latina, happy, y aumentamos la EE, happier. Es más feliz que ¿quién? Que el señor Burns. Sir Burns. Flanders es más feliz que el señor Burns. Para nuestra cuarta regla, vamos a utilizar para cualquier tipo de adjetivo, aplicamos una regla general. Por ejemplo, entre esta tijera y esta caja hay una diferencia. Uno es más pequeño y uno es más grande. Si quiero expresar que es más pequeño, utilizo el adjetivo small, que significa pequeño. Entonces, como no es consonante vocal consonante y small tampoco es un adjetivo largo o no termina en Y, aplico la regla general. Esa es nuestra cuarta regla, la regla general. Dice, la tijera es más pequeña que la caja. Que significa la, scissor, que la tijera is smaller, small es el adjetivo pequeño. Para decir que es más pequeño, aumento la EE. Smaller es más pequeño que than. Don't forget the word than, because it's explained the comparative in different adjectives. No olviden que el adjetivo, la palabra than, es importante para este tipo de oraciones. La tijera es más pequeña que la caja. Than the box. La tijera es más pequeña que la caja. Esa es nuestra cuarta regla, la regla general. Y como en todo tipo de oraciones en diferentes idiomas, siempre tenemos excepciones. Y en inglés sucede igual. Tenemos tres excepciones en este tipo de gramática. Para los adjetivos good, que significa bien, bad, que significa mal, y para el adjetivo lejos, far. En este caso, good, bad y far no aplican a ninguna de estas cuatro reglas que hemos ido explicando. Así que cambia completamente su forma. Para eso es necesario que memoricemos. Por ejemplo, para el adjetivo good, su comparativo es better. Para el adjetivo bad, su comparativo es worse. Y para el adjetivo far, que es lejos, su comparativo es farther. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el adjetivo good. Entre un vaso de leche y un vaso de Coca-Cola, ¿qué es mejor? Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Un vaso de leche. ¿Cómo hago esa oración? La leche es mejor
que la Coca-Cola. Coca-Cola en inglés es soda. ¿Ok? ¿Cómo escribo esta oración? Da la leche, milk, is, es mejor o es más buena, ¿no? Good, el adjetivo. Pero hemos dicho que cambia completamente de forma. No aumentamos la ER ni aplicamos ninguna de las otras reglas. Entonces, como dijimos que cambia de forma, va a cambiar a better. Es mejor. Is better. Better. Es mejor. ¿Qué es mejor? Es mejor que la Coca-Cola. Coca-Cola escribimos en inglés soda. Y eso es todo. Estas son nuestras 5 reglas que vamos a utilizar para escribir los comparativos. Primera regla, consonante, vocal, consonante para los adjetivos. Segunda regla, si el adjetivo es largo, no aumento ER, solo el more y el than. Tercera regla, si el adjetivo termina en Y, como en el caso de happy, cambia la Y por la I latina y aumento la ER. Cuarta regla, la regla general, para los adjetivos que no cumplen con la gramática de los anteriores 3. Y la última regla para las excepciones, que son 3 palabras. ¿Ok? Ahora sí, pasemos a hacer una actividad de práctica. Vamos a continuar con nuestra actividad para aprender a ordenar nuestras oraciones. En esta parte tenemos 2 gusanitos. Estos gusanitos nos van a ayudar a formar nuestras oraciones. Aquí tenemos diferentes palabras que van a formar una oración en comparativo. Tenemos también 2 adjetivos. El adjetivo fast, que significa rápido, y el adjetivo easy, que significa fácil. Ok, vamos a empezar con nuestra primera oración. Primero identificamos un sustantivo o un artículo. En este caso, tengo aquí el artículo de, que significa la. Podré decir la historia o mejor la tortuga, o también significa el o el guepardo. Suena mejor que lo aplique con un animal, ¿no? Entonces, nuestra oración va a decir el. ¿El qué? El guepardo, la chita, el guepardo. ¿El guepardo qué? El guepardo es más fácil o más rápido. ¿Qué adjetivo iría con guepardo? Más rápido, ¿verdad? Entonces, pongo es más rápido. El adjetivo en sí era hasta aquí, fast, rápido. Pero como quiero decir más rápido, aumento la ER. Es más rápido que quién. No olvidemos que debemos escribir la palabra than, que significa que quién, que la historia, que matemáticas o que la tortuga. Que la tortuga, ¿cierto? Entonces ponemos the cheetah is faster than the turtle. Que la tortuga. El guepardo es más rápido que la tortuga. Esa es nuestra primera oración. Nuestra segunda oración. En este caso nos está hablando de materias que pasamos en el colegio. Historia y matemáticas. ¿Qué es más fácil? O bueno, para la mayoría, ¿qué es más fácil? Historia, ¿verdad? Para muchos se nos complican las matemáticas. Entonces, como el verbo easy significa fácil y está terminando en y, empezamos con nuestra oración seleccionando al sujeto o al sustantivo, en este caso history.
History significa historia. Historia es que es más fácil. Easy. En realidad, el adjetivo fácil terminaba en Y, pero como dijimos, ¿no? Una de nuestras reglas decía que si el adjetivo termina en Y, cambiamos por la I latina y aumentamos la E. Historia es más fácil que than. No olvidemos el than. Don't forget the word than. It's very important. Than. Que es más fácil que las matemáticas. History is easier than math. Historia es más fácil que matemáticas. De esta forma podemos ir practicando las oraciones, cómo podemos escribir y cómo debemos formar las oraciones en inglés. Ahora sí, hagamos una segunda actividad de selección múltiple. Bueno, ahora a modo de practicar, vamos a ir seleccionando los adjetivos a la regla que le corresponde. Hemos dicho que nuestra primera regla es consonante, vocal, consonante. Nuestra segunda regla es para adjetivos que son largos. Nuestra tercera regla es para adjetivos que terminan en Y. Nuestra cuarta regla es la regla general. Y nuestra quinta regla son las excepciones. Good, bad y far. Que para bueno, para malo y para lejos. Aquí tenemos el adjetivo small, que significa pequeño. No termina en Y, no es consonante vocal consonante, no es largo y tampoco pertenece a las excepciones. Así que aplica con la regla general para la cuarta regla. Small. Good. Tenemos el adjetivo good, que significa bueno. Dijimos que pertenece a las excepciones, porque su comparativo de good cambia totalmente. Good, el comparativo es better. Entonces pertenece a la regla número 5. Excepciones. Good. El adjetivo cold, que significa frío, no termina en Y, no es consonante vocal consonante, no es un adjetivo largo, ni es una de las 3 excepciones del inglés. Entonces pertenece a la regla general, la regla número 4. A ver, ¿qué otro adjetivo tenemos? Fast, que significa rápido. No termina en Y, no es consonante vocal consonante, tampoco es un adjetivo largo y no pertenece a las 3 excepciones. Entonces, pertenece igualmente a la regla general, regla número 4. Fast. A ver, vamos a mezclar. Tenemos el adjetivo beautiful, que es aplicado para las chicas y decirles hermosas. Es un adjetivo que termina en L. Podría ser para la general, pero es un adjetivo muy largo. Dijimos que los adjetivos largos no se les aumenta ER. Más bien, antes del adjetivo aumentamos el more. Para adjetivos largos hemos dicho que aplicamos la regla número 2. Es un adjetivo largo. Beautiful. A ver. Otro adjetivo. Easy. Fácil. Termina en Y. Entonces, ¿en qué regla aplicamos? En la regla número 3. Ya que este adjetivo termina en la Y. Entonces, aplicamos para la regla número 3. Reemplazar la Y por la I latina y aumentar la ER. Regla número 3. Easy. A ver, otro adjetivo. Funny. Divertido. Alegre. Termina en Y. Entonces, también aplicamos para la regla número 3. Funny. El adjetivo far. Como dijimos, hay una regla para
para la consonante, vocal, consonante. Pero también dijimos que hay 3 excepciones en el inglés en los comparativos. Para el adjetivo good, bad y far. Esta es una de las excepciones. Así que lo aplicamos en la regla número 5. Excepciones. Ya tenemos nuestras 2 excepciones. A ver, otro adjetivo, gordo, fat. Esta sí aplica a una de las reglas. A la regla número 1. Bien. ¿Por qué? Porque empieza en consonante, vocal, consonante. Regla número 1. A ver, tenemos aquí otro. Happy, feliz, el adjetivo feliz. ¿Para dónde aplicamos? ¿En qué regla? Ya que termina en Y, aplicamos para la regla número 3. Reemplazar la Y por la I latina y aumentar la EL. Happy. Ya estamos terminando. El adjetivo expensive, que significa caro, es un adjetivo largo, de muchas letras. Así que aplica para la regla número 2. Adjetivos largos. A ver, hot, el adjetivo hot, que significa caliente. Tenemos aquí nuestra consonante, vocal, consonante. Entonces aplicamos a la regla número 1. A ver otro. Handsome. En el inglés es importante que sepamos diferenciar el género. A las mujeres se les dice hermosas, pero no podemos decir al chico hermoso con beautiful. Es necesario que aprendamos o memoricemos el adjetivo handsome, que con este adjetivo podemos decir a un chico que está hermoso, que está guapo, no con el beautiful. ¿Ok? Y como es un adjetivo largo, aplica para la regla número 2, handsome. Nuestros 2 últimos adjetivos. Un adjetivo que termina, que es consonante, vocal consonante, y bad. Bad es una de nuestras excepciones en el inglés. Entonces, esto pertenece a las excepciones, regla número 5, y esto a la regla número 1. Big, que significa grande, y bad, que significa malo o mal. Excepciones. Eso es todo. Recuerden, chicos, que para aprender inglés es importante que practiquemos. También es importante que ustedes amplíen su vocabulario de adjetivos y siempre busquen información en diferentes sitios de internet. Pueden visitar mi canal para adquirir más información y tips del inglés. Y para que vayan practicando, en los comentarios de este video les dejo un link donde ustedes pueden entrar y resolver un examen a modo de práctica sobre los comparativos. See you later.